¿Qué tal, chicos? Yo soy Alejandra Ortiz, soy alumna de la Facultad Politécnica de la UNA y hoy vamos a estar dando lo que sería la clase de logaritmos. Y vamos a empezar con esta breve descripción en donde me dice que la logaritmación es una operación inversa de la potenciación. ¿Qué era una operación inversa? Vamos a recordar un poquito. Si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación de acá, 2 por x menos 1 igual a 0, si yo quiero despejar mi x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer 2x igual a 1. ¿Cómo pasó esto? Pasó de resta a suma. ¿Por qué? Porque eso es una operación inversa. Lo mismo ocurre acá con este producto. X finalmente me va a quedar igual a un medio. ¿Por qué? Porque este 2 pasó a dividir ya que estaba multiplicando y esa es su operación inversa. Ahora me dice que al utilizar logaritmo en un valor buscamos el exponente al cual debemos elevar una cantidad base para obtener el valor al cual se le había aplicado el logaritmo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo acá, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 16, yo para hallar este resultado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preguntarme a qué número debemos elevar la base, en este caso el 2, para obtener como resultado el argumento 16. Entonces mi incógnita está acá, en el exponente. ¿Cuál debe ser el exponente del 2 para que me dé 16? ¿Cuál debe ser el exponente de la base de mi logaritmo para que reproduzca el argumento, que es acá 16? Y la respuesta ya sabemos que es 4. Entonces, acá tenemos otro ejemplo del logaritmo en base 2 de 4 igual a 2. ¿A qué número yo debo de elevar este numerito de acá, 2, para que me dé 4? Y debo de elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? El logaritmo tiene tres partes: base, argumento y el logaritmo como tal. Si tengo esto, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 3 es la forma en que debemos de leer. Y el resultado que me va a dar es el propio logaritmo. Me dice que es importante comprender que como los logaritmos y exponentes tienen una estrecha relación, existe una forma de invertir cualquier expresión representada con logaritmos a una expresada como una potencia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo pasar del logaritmo a su forma exponencial. Y para eso debo de conocer cada una de sus partes. Acá tengo el logaritmo en base b de n es igual a x. Mi base es b, mi argumento es n y mi eh, resultado, o sea, el logaritmo como tal, es x. Entonces, ¿qué era lo que yo me tenía que preguntar siempre? ¿A qué valor debemos elevar la base para obtener como resultado el argumento? Y en este caso, yo debo de elevar mi base b a x para obtener mi argumento n. ¿Está bien? Entonces, acá nuevamente esta es mi incógnita, el exponente. Para que un logaritmo exista, hay dos condiciones necesarias que se deben de cumplir sí o sí para que mi logaritmo pueda definirse. Acá vamos a tener presente que el logaritmo en base a de b me va a dar c. ¿Está bien? Para poder aclarar un poquito esto. Me dice que la base de un logaritmo debe ser positiva y distinta de uno. En este caso, ¿cuál es mi base? Esto ya está escrito de forma general, o sea que se va a cumplir para cualquier número. Mi base me dice que tiene que ser positiva y distinta de uno. En este caso, A tiene que ser mayor a cero y también tiene que ser distinto de uno. Entonces, ¿qué tengo con esto? Que no puede ser ni un número negativo ni tampoco cero, porque acá me dice que tiene que ser mayor a cero para que sea positiva. O sea que esto no le toma el cero. Y tampoco puede ser uno. El uno es mayor a cero, pero acá me aclara que sí o sí tiene que ser distinto de uno. Ahora tenemos la segunda condición, que depende totalmente de la primera. Acá me dice que el argumento de un logaritmo debe ser siempre positivo. ¿Cuál era el argumento acá? Mi argumento es b. Mi argumento debe ser siempre positivo. ¿Por qué ocurre esto? Esto nos indica cómo el argumento no puede ser ningún número negativo. ¿Pero por qué? Y porque acá yo sé que si mi A es mayor a cero siempre, que en este caso va a ser la base, acá ¿qué fue lo que hice? Pasé de forma logarítmica a su forma exponencial, ¿verdad? Y si mi A es un número siempre positivo,
Entonces, aunque yo eleve a cualquier cosa que sea acá mi C, esto me va a tirar un número positivo otra vez. Por eso es que mi argumento siempre va a ser un número positivo, ¿está bien? Y vamos a ver estos ejemplos y por qué no cumplen las condiciones. Acá, ¿cuál creen que... acá no hay problema, porque tenemos que la base es un número positivo, no es tampoco cero y no es tampoco uno. Entonces, el argumento acá es 30, un número positivo, genial, se cumple todito. Acá mi base no es cero, no es uno, tampoco es negativo, pero en el argumento hay problemas, porque el menos 15 es un número negativo, entonces esto ya no cumple la condición. Este de acá, ¿en dónde tiene un problema? En el argumento no. Entonces en la base no es cero, tampoco es negativo, pero es uno. Entonces tampoco se cumple. Ahora, este logaritmo de acá no tiene base negativa, no tiene base cero, tampoco tiene base uno. Pero ¿qué pasa? Mi argumento es cero y acá me dice que tiene que ser siempre positivo, o sea, mayor a cero. Entonces tampoco cumple. Este de acá en el argumento no tiene ningún problema, pero en la base sí, porque tiene una base negativa. Y este de acá sí, ningún problema de nuevo porque tiene base positiva y también argumento positivo, entonces se cumple todo. Ojo que las restricciones afectan a la base y al argumento. Esta primera restricción me habla de la base, esta segunda del argumento. Pero en ningún lado nos habla de que el resultado no pueda tener, no tiene ninguna restricción mi resultado. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede ser positivo, puede ser cero y puede ser negativo también. Ahora, existen tres maneras de representar los logaritmos. La primera y más común de todas es el logaritmo en base. ¿En base qué? En base a algo, cualquier cosa. Acá, por ejemplo, tengo logaritmo en base 2 de 256. Acá mi base es un número cualquiera, 2. Después tengo el logaritmo decimal. Y ustedes se acuerdan que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos así raíz de 3, acá no está escrito nada, pero yo ya sé que esto es raíz cuadrada de 3. Esto es lo mismo a tener así. Y es lo mismo que ocurre con el logaritmo decimal. En el logaritmo decimal nosotros ya sabemos implícitamente que la base va a ser 10, ¿está bien? Entonces, tener así sin ninguna base es lo mismo a tener logaritmo en base 10 de 300. Esto se lee logaritmo, logaritmo decimal de 300, también se lee logaritmo en base b, perdón, en base 10 de 300. Y por último tenemos el logaritmo natural. El logaritmo que estuvimos viendo hasta ahora se escribe log, L-O-G, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener el logaritmo natural que va a ser ln nada más. Nuevamente, no está mal escribir de esta forma, porque ¿qué es lo que ocurre en el logaritmo natural? Su base es el número de Euler, ¿está bien? Entonces su base ahí es un número constante, Euler, por eso es que podemos hacer esta igualdad. Se lee logaritmo natural de 24 en este ejemplo, también es correcto decir logaritmo en base Euler de 24 y también se le suele llamar logaritmo neperiano, ¿está bien? Porque este número de acá se le conoce como número de Euler o número neperiano. Eso ya depende de ustedes cómo le quieran llamar. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades del logaritmo. Me dice que si el argumento es 1, entonces el resultado tiene que ser sí o sí 0. ¿Por qué ocurre eso? Porque vamos a pasar esto de su forma logarítmica, como está acá, a su forma exponencial. Entonces yo voy a tener que preguntarme a qué número debo de elevar la base para que me dé 1, ¿verdad? Y en este caso ya sé que el resultado va a ser 0. Entonces b elevado a 0 me da 1. Y acá no importa cuál haya sido la base, porque cualquier número elevado a 0 me va a dar 1 siempre. Ahora, si el resultado es igual a la base, el resultado es 1. Nuevamente, voy a pasar de su forma logarítmica a su forma exponencial. Entonces, voy a tener que la base elevado al logaritmo, que en este caso es 1, tiene que ser igual al argumento, que es b también. Y para que esta igualdad se cumpla, sí o sí, mi exponente acá tiene que ser 1. Por eso es que mi resultado me va a dar 1.
Si el argumento tiene un exponente, sale multiplicando. Yo prefiero decir que baja, ¿está bien? O sea que baja y multiplica. Acá tenemos que el logaritmo en base b de x al cubo es lo mismo que tener 3 por logaritmo en base b de x. O sea, ¿qué es lo que hizo este 3? Bajó acá a multiplicar. Acá sí es importante recordar que esto no es lo mismo que esto, logaritmo en base b de x y todo esto elevado al cubo. Acá mi logaritmo entero está elevado al cubo. Y para que esta propiedad 3 se cumpla, solamente el argumento debe estar elevado al cubo, o sea, debe estar así, para que eso se pueda cumplir. ¿Está bien? Si es que está así, entonces no se cumple. Después, si la base tiene un exponente, sale dividiendo. Acá salía multiplicando. ¿Por qué? Porque el exponente estaba en el argumento. Ahora el argumento debe estar en la base. Y entonces sale dividiendo. O sea que el logaritmo en base b a la quinta de m es lo mismo que tener el logaritmo en base b de x. Todo esto dividido 5. Después, si el argumento es un producto, se convierte en suma, me dice. Acá yo tengo que logaritmo en base m de a por x es lo mismo que tener logaritmo en base m de a más logaritmo en base m de x. ¿Qué fue lo que hizo? Este producto de acá se separó en dos logaritmos. Pero ¿qué es lo que hay que mirar? Que la base sea la misma. Acá tengo m y acá también tengo m. ¿Por qué es importante mirar eso? Porque yo puedo pasar de esta suma a este producto también. Si yo, por ejemplo, tenía un ejercicio así, logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de 5, esto yo podía pasar a producto. O sea, es lo mismo que escribir logaritmo en qué base, en base 3 de 2 por 5, ¿verdad? Que son los argumentos. Pero acá es importante recordar que si este, por ejemplo, hubiese sido otro valorcito, qué sé yo, 2, acá yo no iba a poder hacer esto, porque necesito que este número y este número sean iguales. Si el argumento es un cociente, se convierte en resta. Similar al anterior, solamente que ahora en vez de que se convierta en una suma, se va a convertir en una resta, en donde el numerador, en este caso a, sí o sí tiene que ser el minuendo. Entonces, numerador va a minuendo. Y el denominador ahora va a sustrayendo, ¿verdad? Sustraendo. Acuérdense que el sustraendo es el que está atrás del signo negativo. Bueno, entonces, yo tengo acá mi argumento que es una división y puedo pasar a una resta. Lo mismo de una resta yo también puedo pasar a la división, solamente que hay que atender que lo que está atrás del negativo es lo que va a ir en mi divisor, en mi denominador. Ahora, acá tenemos un ejemplo de los casos 5 y 6, pero están combinados. Y acá yo les quiero recalcar que esto no es una fórmula, chicos. O sea que esto salió de hacer una combinación de las propiedades 5 y 6, tal como nos dice. Estos tampoco son fórmulas, son propiedades. Pero lo que insisto es que no traten de memorizarse esto, sino que ¿qué es lo que ocurre? Acá yo hice ya por paso. Tengo que el logaritmo de esta división, yo puedo descomponer en logaritmos de diferencias, o sea, en diferencias de logaritmo, mejor dicho. En donde tengo que atender qué cosa, que mi base acá sea b y acá también sea b. ¿Por qué? Y porque el logaritmo original tiene base b. Y todo lo que está arriba en mi numerador es el argumento de mi minuendo y todo lo que está abajo en el denominador es el argumento del sustraendo. Y acá lo único que tengo que aplicar, acá hasta acá yo ya apliqué la propiedad 6. Ahora tengo que aplicar la propiedad 5, en donde me habla de que yo puedo pasar de producto a suma. Entonces acá nuevamente tengo logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de m más logaritmo en base b de z. Y acá también hay un producto, lo que significa que esto yo puedo convertir a logaritmo en base b, ya puse muy arriba, en base b de x más logaritmo en base b de y.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo un signo negativo acá que le está multiplicando a ambos. Entonces le va a cambiar de signo y me va a quedar menos logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de y. Pero esto nuevamente es aplicando propiedades 5 y 6. No es necesario que memoricen de esta forma. Después me dice que igualando logaritmos de igual base, se igualan los argumentos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el logaritmo en base b de a, es igual al logaritmo en base b de x. Si mis bases son iguales, sí o sí mis argumentos tuvieron que haber sido iguales para que me salga la misma respuesta. Entonces, si yo tengo el logaritmo en base 5 de 3 igual a logaritmo en base 5 de 4, veo que tienen misma base, entonces significa que los argumentos son iguales, o sea que x era igual a 3. Ahora, teniendo un valor elevado al logaritmo, me dice que se puede intercambiar con el argumento. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo tengo que a está elevado a la logaritmo en base b de x. Y esto es lo mismo a tener x elevado a la logaritmo en base b de a. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Que se intercambió este argumento con esta base de acá. Pero no cambia la base del logaritmo. ¿Está bien? Lo único que ocurre es ese pequeño intercambio. Ahora, teniendo un radical que afecte al argumento, puede salirme. Es lo mismo que esta propiedad de acá. Es lo mismo que esta propiedad de acá. Les voy a mostrar por qué. Porque hay que recordar algunas propiedades de la radicación. En donde yo tengo acá raíz con índice a de b elevado a la c. Y esto hay que recordar que es lo mismo que tener b elevado a la c sobre a. El índice ahora es mi denominador y la c es mi numerador. Y es lo mismo que voy a hacer acá. Tengo el logaritmo en base b de raíz quinta de m y acá el 5 puede pasar a dividir y acá, aunque no tenga escrito un 1, ya saben que siempre está elevada a la 1. ¿Y qué es lo que decía esta propiedad de acá? Que mi exponente puede bajar, ¿verdad? Entonces ahora queda un quinto pasa a multiplicar. Entonces tengo un quinto por logaritmo en base b de m. Nada más cambia que eso. Cambio de base, esta es otra propiedad, pero un poquito más extensa y es súper útil. Y me dice que se puede cambiar la base del logaritmo con el que se está trabajando por la base que se necesite. Es súper importante acordarse que es por la base que yo quiera, ¿está bien? No importa cuál yo elija, siempre y cuando cumplan las condiciones de existencia. ¿Cuáles eran las condiciones de existencia que me hablaba de la base? Y era que debe ser positiva y distinta de 1. Entonces yo no puedo elegir una base negativa y tampoco puedo elegir una base 1, pero más allá de eso, cualquier cosa puedo elegir como base. Lo que yo necesite para el ejercicio. Me dice que, por ejemplo, tengo un ejercicio con base 4 y necesito tener en base 20. Entonces yo voy a hacer ese cambio de base para que aparezca la base 20. Así que se procede de la siguiente manera. Tengo el logaritmo en base 4 de 72 y esto aquí va a ser igual. Y yo ya elegí que la nueva base va a ser 20, ¿verdad? Entonces, logaritmo de 20 ¿de qué? Del argumento 72 sobre logaritmo en base 20 ¿de qué? De la base que es 4. O sea que acá teniendo de una forma más general, siempre voy a tener una división en donde el numerador va a ser el logaritmo de la base que yo ya elijo. Acá elegí c. ¿De qué cosa? De mi argumento. Sobre el logaritmo en base c de mi base. Y esta base de acá sí o sí tiene que coincidir con esta base de acá. Ahora vamos a ver lo que es el antilogaritmo. Me dice que es la operación inversa al logaritmo. Si yo tengo acá logaritmo en base b de n igual a x, yo sé que puedo cambiar a su forma exponencial y tengo que b elevado a la x me va a dar n. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el antilogaritmo? Yo tengo un logaritmo normal. Logaritmo en base b de x es igual a y. Ahora yo lo que voy a buscar es el antilogaritmo de esto, de y.
¿Y en qué base tiene que estar? En la misma base. O sea, el antilogaritmo también tiene una base. Antilogaritmo en base b de i va a ser igual a la misma base elevada al mismo argumento, ¿está bien? Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, acá logaritmo en base 5 de 125 igual a 3, ¿qué tengo que hacer? Que si tengo el antilogaritmo en base 5 de 3, esto me va a dar 125. ¿Qué es este 125 de acá? Y es lo mismo que tener 5 al cubo, ¿está bien? O sea que es lo mismo que tener mi base elevado al resultado del logaritmo. Este no se usa tanto, digámosle que lo que más se usa son todas las propiedades que vimos hasta ahora y el cambio de base sí es súper importante. Después, pero para alguna que otra ejercicio de aplicación así específico, quizás sí sea necesario que sepan, o sea, no quizás, va a ser necesario que sepan igual lo que es el antilogaritmo. Y lo mismo va a ocurrir con el cologaritmo. Me dice que es una operación en la cual se busca el logaritmo del inverso del argumento. Entonces, vamos a recordar que es el inverso. Si yo tengo un número a, su inverso va a ser 1/a, ¿está bien? Lo mismo, si yo tengo un número 1/a, su inverso va a ser a. Y, por ejemplo, tengo que el cologaritmo en base b de 5 va a ser igual al logaritmo de su inverso. ¿Cuál es el inverso de 5? 1/5. Y que nuevamente se mantienen las bases iguales. Ahora, tipos de ecuaciones a resolver con logaritmos. El tipo uno son las ecuaciones logarítmicas. Son las ecuaciones en las que al menos uno de los términos de en uno de los términos de la igualdad existe un logaritmo aplicado al enunciado original, afectando a la incógnita de la ecuación, me dice. Vamos a ver si no tenemos algún ejemplo por acá. Mm, mm, bueno, para resolverlas me dice que luego de utilizar las diversas propiedades, que son todas estas que vimos acá anteriormente, todo eso es lo que hay que saber para resolver una sola ecuación. Luego de utilizar las diversas propiedades de los logaritmos, podemos convertir la expresión a su forma exponencial o, en su defecto, utilizar un caso de ser posible la propiedad 7, igualdad de logaritmos con la misma base. Se va a entender mejor con los ejemplos que vamos a ver después. Tipo 2, ecuaciones exponenciales son las ecuaciones en las cuales la incógnita se encuentra en el exponente de alguno de los términos de la ecuación. Bueno, básicamente acá lo que me dice es que esto va a ser una ecuación logarítmica en donde ocurra esto, que el logaritmo esté aplicado acá a mi incógnita, esté afectando a la incógnita de la ecuación. Y esto después es igual a algo, ¿verdad? Y yo tengo que usar las distintas propiedades para llegar a despejar mi x que está adentro del logaritmo. En cambio, ¿qué es lo que ocurre con las ecuaciones exponenciales? Y yo tengo acá 2 y mi incógnita está en el exponente. Y esto nuevamente igual a algo para que sea una ecuación, ¿verdad? Y me dice que acá para poder resolverlas, en su mayoría se pueden reducir a bases iguales para así poder igualar los exponentes o en su defecto aplicar logaritmos con la misma base a ambos lados de la igualdad. Bueno, ojalá que tengamos ejemplos de esto para que se entienda mejor. Esto de acá tenemos que es del tipo 1, de este tipo de acá. Es una ecuación logarítmica porque tenemos que nuestro logaritmo está aplicado a la incógnita. Yo veo acá que la incógnita está adentro. Y acá yo tengo que aplicar la propiedad 7. ¿Está bien? ¿Qué era la propiedad 7? Que si mis logaritmos tienen misma base y en este caso no tienen escrito nada, ¿qué significa que no tengan escrito nada? Que su base es 10, o sea, es un logaritmo decimal. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Que los argumentos son iguales, entonces. Directamente yo acá puedo decir que 2x menos 3 es igual a x más 7. Y acá ya voy despejando normal. Paso todos los números hacia la derecha y todo lo que tenga x hacia la izquierda.
Entonces acá voy a tener 2x menos x igual a 7 más 3. Esto pasó a sumar y esta x pasó a restar. Finalmente tengo x igual a 10. Ahora, esta de acá también es del tipo 1, o sea que es una ecuación logarítmica. Mi logaritmo está aplicado a mi incógnita. Y tengo que logaritmo en base 3 de x es igual a 4. ¿Qué me dice que tengo que hacer? Aplicar la forma exponencial. Entonces, ¿qué yo me tenía que preguntar acá? ¿A qué número debo de elevar la base para que mi resultado sea el argumento? Y hago ese cambio. Entonces tengo 3 elevado a la cuarta es igual a x. Y ahí ya tengo mi resultado de x. Y también esta es una ecuación logarítmica. Tenemos otra vez x en los argumentos. Y nuevamente no está escrito ninguna base, o sea que esto tiene base 10 y también esto tiene base 10. ¿Qué es el primer paso que hicieron acá? Que le aplicaron la propiedad 6, que decía la propiedad 6 que yo podía pasar de división a resta y así también de resta a división. Donde tengo que acá mi minuendo, que es el que está adelante del signo negativo, es mi numerador y tengo que mi sustrayendo, el que está atrás del signo negativo, es mi denominador. O sea que me queda logaritmo en base 10 otra vez. ¿Por qué? Porque acá esto tenía base 10 y base 10. Si esta base de acá, por ejemplo, hubiese sido base 2, yo iba a poder hacer este cambio. No, no iba a poder hacer el cambio, porque yo sí o sí necesito que tengan la misma base. Base 10 y este también tiene base 10. Entonces acá me queda el logaritmo en base 10 de 4x menos 1 sobre x menos 2. Y esto sigue siendo igual a logaritmo de 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo sé que tienen la misma base, base 10, base 10. Entonces significa que yo puedo igualar los argumentos y me queda 2x menos 1 sobre x menos 2 igual a 5. Todo esto que está acá dividiendo va a pasar hacia el otro miembro a multiplicar. Entonces me va a quedar 4x menos 1 igual a 5 por x menos 2. Acá se le hace la distributiva, me queda 4x menos 1 igual a 5 por x, 5x. 5 por menos 2 tengo menos 10. Y acá, ¿qué es lo que hizo? Pasó todos los números hacia un lado y pasó todas las x hacia el otro lado. Finalmente me queda x igual a 9. Bueno, ahora vamos a ver las ecuaciones del tipo exponencial. Acá yo que tenía que tener que mi incógnita esté en el exponente. O sea que 2 elevado a la x igual a 16. ¿Qué es lo que me decía que tenía que hacer? Tenía que buscar que mis bases sean iguales. Acá me decía, para poder resolverlas en su mayoría se puede reducir a bases iguales. Entonces yo ahí tengo 2 a la x elevado igual a 16. Este 16 yo puedo dejar en base 2. ¿Por qué? Porque yo sé que 2 a la cuarta es igual a 16, ¿verdad? Y si es que tienen la misma base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. De ahí tenemos que x es igual a 4. Si yo hubiera tenido 2x igual a 4, entonces yo nuevamente debo de tratar de dejar este número en base 2. O sea que voy a tener 2x igual a 2 al cuadrado. Y de acá que voy a concluir que x es igual a 2. O sea, este es igual a este. Acá también tengo una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque en mi exponente está la incógnita. Entonces, este número de acá tengo que tratar de dejar en esta misma base de acá. Y tengo que 3125 es igual a 5 elevado a la quinta. Entonces, ya tengo mis bases iguales, lo que significa que mis exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, tengo que 2x menos 1 es igual a 5. Y nuevamente dejo todas las x hacia un lado y dejo todos los numeritos hacia otro lado. Este 1 que estaba restando tiene que pasar a sumar. Y acá voy a tener entonces 2x igual a 5 más 1. 2x es igual a 6. Este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir.
Entonces ahí me queda x igual a 6 medios, o sea que x es igual a 3. Acá también tengo un ejercicio de forma exponencial y después les voy a poner otro ejercicio más, donde tengo que 125 perdón, 125 elevado a x menos 1 es igual a 2 a la x. ¿Por qué tengo que descomponer esto de acá? Porque yo necesito sí o sí encontrar que mi base sea igual para poder igualar los exponentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que 125 es igual a 5 al cubo, pero hay que recordar esta propiedad de las potencias donde yo tengo que a elevado a la b y todo esto elevado a la c es lo mismo que tener a elevado a la b por c. ¿Qué es lo que ocurre acá? Este 3 entonces se distribuye a este y se distribuye a este. Por eso es que me queda 3x menos 3. Es igual a 5 elevado a la 2x. Ahora sí, tengo mis bases iguales, por lo tanto mis exponentes tienen que ser también iguales. Tengo entonces 3x menos 3 igual a 2x. O sea que 3x paso todo lo que tenga x hacia un lado y todo lo que sea numerito hacia otro lado. 3x menos 2x es igual a 3. Acá esto se resta, me queda 1. X es igual a 3 finalmente. Bueno, pero ahora vamos a tratar de resolver con el otro método que nos dice el tipo 2, que es aplicando logaritmos con la misma base hacia ambos miembros de la igualdad. Esto de acá eh, Esto de acá está perfecto así. Perfecto. Se pudo haber resuelto, o sea, se resolvió luego, mejor dicho, con este método que ya aplicamos, pero no es el único. También yo pude haber aplicado el logaritmo en base igual acá al numerito que tengo. ¿Cómo sería entonces en este caso? Tengo que aplicar logaritmo en base 2. ¿Y a qué le aplico eso? A ambos miembros. O sea que la 2x, esto es igual a logaritmo en base 2 de 16. ¿Está bien? Le apliqué logaritmo en base 2 a ambos miembros. ¿Y por qué es importante que sea de base 2? Porque acá en la propiedad, vamos a ver qué número. eh, Vamos a ver qué número era. No está o no está luego como propiedad. Logaritmo. Acá está. Esta es la propiedad. No, no me encontraba nomás. Pero esta es la propiedad que yo quiero. Que si yo tengo misma base y mismo argumento, esto es igual a 1 directamente. Y también quiero que se acuerden de esta. De que mi exponente puede bajar. Y eso es las dos propiedades que vamos a aplicar ahora. Entonces, acá yo ya sé que mi exponente puede bajar, ¿verdad? O sea que esto es lo mismo a tener x por logaritmo en base 2 de 2 igual a logaritmo en base 2 de 16. Esto de acá yo ya sé que es igual a 1, que es justamente por la propiedad que acabamos de recordar, que si tienen misma base y mismo argumento, eso es igual a 1. Entonces, acá ¿qué me queda? Me queda que x es igual a logaritmo en base 2 de 16. Y acuérdense que esto ustedes también tienen en su calculadora. Tienen acá, ¿dónde está el logaritmo? Acá. Logaritmo en base 2 de 16. Y ahí ya les queda otra vez el resultado. Entonces acá tengo que x es igual a 4. La misma respuesta, pero por dos caminos diferentes, que es justamente lo que me decía acá. Que en caso de que todo falle, digámosle, podemos aplicar el logaritmo hacia ambos miembros. Bueno, y a ver si hay algo más. Eso entonces es toda nuestra clase de hoy. Muchísima suerte y éxitos para sus exámenes, chicos.